La agonía del Eros, de Byung-Chul Han, capítulo 7. El final de la teoría. Martin Heidegger, en una carta a su mujer, escribía: es difícil expresar lo otro que, junto con el amor a ti, es indispensable en mi pensamiento. Aunque sea de modo diferente, lo llamo el Eros, el más antiguo de los dioses, según dice Parménides. El aletazo de ese Dios me toca siempre que doy un paso esencial en mi pensamiento y me atrevo a entrar en lo no transitado. Quizá me toca a mí de manera más fuerte e inquietante que a otros cuando lo he presentido largamente. Ha de ser conducido al círculo de lo decible. Y, sin embargo, durante mucho tiempo, lo dicho tiene que dejarse todavía en la soledad. Corresponder puramente a esto y, no obstante, observar lo nuestro, seguir el vuelo, pero volver bien, realizar ambas cosas en forma igualmente esencial y adecuada. Es aquello en lo que fracaso con excesiva facilidad. Y luego, o bien me deslizo hacia la mera sensibilidad, o bien intento forzar lo que no puede forzarse mediante el mero trabajo. Esta carta que escribe a su mujer Heidegger se cita en uno de sus libros publicados en 1915 a 1970, que es una colección llamadas Alma Mía, cartas a su mujer. Sin la seducción del otro atópico, se desata en el pensamiento un deseo erótico. Aquel se atrofia y no pasa de ser un mero trabajo, que produce siempre lo mismo. Al pensamiento calculador le falta la negatividad de la atopía. Este es trabajo en lo positivo. Ninguna negatividad le provoca inquietud. El propio Heidegger habla de un mero trabajar, al que se rebaja el pensamiento si no se atreve, impulsado por el Eros, a entrar en lo no recorrido, en lo no calculable. El pensamiento se hace más fuerte, más inquietante, en el momento en el que, tocado por el aletazo del Eros, intenta llevar al lenguaje al otro atópico, carente de lenguaje. Al pensamiento calculador, guiado por los datos, le falta la resistencia del otro atópico. El pensamiento sin Eros es meramente repetitivo y aditivo, y el amor sin Eros, sin fuerza ascensional, degenera hasta la mera sensibilidad. Sensibilidad y trabajo pertenecen al mismo orden, carecen de espíritu y deseo. Hace algún tiempo, Chris Anderson, jefe de redacción de la revista Wired, publicó un artículo provocativo con el título El final de la teoría. Allí afirma que la cantidad inconcebiblemente grande de datos ahora disponibles hacen por completo superfluos los modelos de teoría. Hoy en día, empresas como Google, que se han desarrollado en una época de datos masivamente abundantes, no tienen que asentarse en modelos sometidos a comprobación. En efecto, no tienen que asentarse a ningún modelo. Analizamos datos y encontramos modelos, partiendo de pertinencias o dependencias, en lugar de modelos hipotéticos, de teorías se introducen igualaciones directas de datos. La correlación sustituye la causalidad. Fuera toda teoría de la conducta humana, desde la lingüística hasta la sociología. Olvídese de la taxonomía, ontología y psicología. ¿Quién sabe por qué la gente hace lo que hace? La cuestión es que lo hace y podemos seguirle
la pista y medirlo con una fidelidad sin precedentes. Con suficientes datos, los números hablan por ellos mismos. Anderson pone en el fondo de su tesis un concepto débil, abreviado de teoría. La teoría es más que un modelo o una hipótesis que pueda verificarse o declararse falsa en virtud de experimentos. Teorías fuertes como, por ejemplo, la teoría platónica de las ideas o la fenomenología del espíritu de Hegel, no son modelos que puedan sustituirse por el análisis de datos. Allí está, como fondo, un pensar en sentido enfático. La teoría constituye una decisión esencial que hace aparecer el mundo de modo completamente distinto bajo la luz del todo diferente. Es una decisión primaria, primordial, que dictamina que es pertinente a algo y que no lo es, que es y tiene que ser y que no. Es una decisión primaria, primordial, que dictamina que es pertinente a algo que no lo es, qué es que ser y qué no. Como narración altamente selectiva, traza un camino de discriminación a través de lo no transitado todavía. No hay un pensamiento llevado por los datos, solo el cálculo es llevado por los datos. La negatividad de lo incalculable es inherente al pensamiento, y así está dado previamente y antepuesto a los datos. La teoría que está en el fondo del pensamiento es una donación previa. Trasciende la positividad de lo dado y hace que esto, de pronto, aparezca bajo otra luz. Lo dicho no es ningún romanticismo, sino que es la lógica del pensamiento, que tiene validez desde sus comienzos. La masa de datos e informaciones que crece sin límites aleja hoy a la ciencia de la teoría y del pensamiento. Las informaciones son en sí positivas. La ciencia positiva, basada en los datos, la ciencia de Google, que se agota con la igualación y comparación de datos, pone fin a la teoría en sentido amplio. Esa ciencia es aditiva o detectiva y no narrativa o hermenéutica. Le falta la constante tensión narrativa. Así se descompone en informaciones. Ante la proliferante masa de información y datos, hoy las teorías son más necesarias que nunca. Impiden que las cosas se mezclen y proliferen, y de este modo reducen la entropía. La teoría aclara el mundo antes de explicarlo. Hemos de pensar sobre el origen común de la teoría y las ceremonias a los rituales. Todos ellos ponen el mundo en forma, dan forma al curso de las cosas y lo enmarcan, para que éstas no se desborden. En cambio, la masa actual de la información ejerce un efecto deformativo. La tremenda cantidad de información eleva masivamente la entropía del mundo y también el nivel del ruido. El pensamiento tiene necesidad de silencio. Es una expedición al silencio. La crisis actual de la teoría tiene muchas cosas en común con la crisis de la literatura y del arte. Michael Butor, representante francés, François Roman, la entiende como una crisis del espíritu. No solo vivimos en una crisis económica, vivimos también en una crisis literaria. La literatura europea está amenazada. Lo que en sentido estricto experimentamos en Europa es una crisis del espíritu. A la pregunta ¿en qué se reconoce la crisis del espíritu? Butor responde: desde hace 10 o 20 años apenas sucede nada más
en la literatura, o nos encontramos con un diluvio de publicaciones y, sin embargo, hay un estancamiento del espíritu. La causa es una crisis de la comunicación. Los nuevos medios de comunicación son admirables, pero producen un ruido espantoso. La populante masa de información, este exceso de positividad, se manifiesta como ruido. La sociedad de la transparencia y de la información es una sociedad con un nivel de ruido muy alto. Y sin negatividad se da siempre lo mismo. El espíritu, que originariamente significa inquietud, le agradece su vivacidad. La ciencia positiva, guiada por los datos, no produce ningún conocimiento o verdad. De las informaciones nos damos por enterados, pero enterarse de las cosas no es ningún conocimiento. Es, en virtud de su positividad, aditivo y acumulativo. Las informaciones como positividades no cambian ni anuncian nada, carecen por completo de consecuencias. En cambio, el conocimiento es una negatividad. Es exclusivo, exquisito y realizador. Así, un conocimiento al que precede una experiencia puede conmover honradamente lo que ha sido en conjunto y hacer que comience algo por completo diferente. Un exceso de simple información no deja prosperar ningún conocimiento. La sociedad de la información es una sociedad de la vivencia. Y también esta última es aditiva y acumulativa. En eso se diferencia de la experiencia, que con frecuencia es única. La vivencia no tiene ningún acceso a lo completamente distinto. Le falta el eros que transforma. Asimismo, la sexualidad es una fórmula de vivencia positiva del amor. De ahí que sea también aditiva y acumulativa. En los diálogos de Platón nos encontramos con un Sócrates que es seductor, amado y amante, que en virtud de su singularidad es llamado átopos. Su discurso, logos, se realiza como una seducción erótica. Por eso es comparado con el sátiro Marcias. Es conocido que sátiros y silenos son acompañantes de Dionisio. Según el texto platónico, Sócrates es más digno de admiración que el flautista Marcias, pues él seduce y embriaga tan solo con las palabras. Todo el que las percibe queda por completo fuera de sí. Alcibadías cuenta cómo, cuando lo oye, le palpita el corazón con mucha más fuerza que los impactados por la danza de los coribantes. Dice, además, que estos discursos de sabiduría lo hicieron como una mordedura de serpiente que le arrancan lágrimas. Hasta ahora apenas se ha prestado atención al hecho sorprendente de que, precisamente, en los comienzos de la filosofía y la teoría estuvieran el logos y el eros enlazados en una unión tan íntima. El logos carece de vigor sin el poder del eros. Alcibiades confiesa que Pericles u otros buenos oradores, en contraposición a Sócrates, no logran conmoverlo ni llenarlo de inquietud. A sus palabras les falta la fuerza erótica de la seducción. Eros conduce y seduce al pensamiento a través de lo no transitado, de lo otro atópico. Lo demoníaco del discurso socrático se debe a la negatividad de la atopía. Pero no desemboca en la aporia. Platón, en contra de la tradición, declara a Poros padre de Eros. Poros significa camino. El pensamiento ciertamente osa adentrarse en lo no transitado, pero no se pierde allí.
Eros, gracias a su procedencia, le muestra el camino. Filosofía es traducción de Eros a Logos. Heidegger sigue la teoría platónica del Eros cuando advierte que es tocado por su aletazo tan pronto como en el pensamiento da un paso esencial y se lanza a lo no transitado. Platón da a Eros el calificativo de filósofos, amigos de las sabidurías. El filósofo es un amigo, un amante, pero este amante no es ninguna persona externa, ninguna circunstancia empírica. Es más bien una presencia intrínseca al pensamiento, una condición de posibilidad del pensamiento mismo, una categoría viva, una vivencia trascendente. El pensamiento en sentido enfático comienza por primera vez bajo el impulso del Eros. Es necesario haber sido un amigo, un amante, para poder pensar. Repito, es necesario haber sido un amigo, un amante, para poder pensar. Sin Eros, el pensamiento pierde toda vitalidad, toda inquietud, y se hace represivo y reactivo. Eros da nervio al pensamiento con aspiración al otro atópico. Deleuze y Guattari en ¿Qué es la filosofía? Elevan el Eros hasta convertirlo en condición de posibilidad de pensamiento. ¿Qué quiere decir amigo cuando se convierte en condición para el ejercicio del pensamiento? ¿O bien amante? ¿No será acaso más bien amante? ¿Y acaso el amigo no va a introducir de nuevo hasta el pensamiento una relación vital con el otro, al que se pensaba haber excluido del pensamiento puro? Con esto termina el último capítulo de la agonía del Eros de Byung-Chul Han. Me doy la oportunidad de repetir la última cita, en donde Deleuze y Guattari, en ¿Qué es la filosofía?, elevan al Eros hasta convertirlo en condición de posibilidad de pensamiento. Dice, ¿qué quiere decir amigo cuando se convierte en condición para el ejercicio del pensamiento? ¿O bien amante? ¿No será acaso más bien amante? ¿Y acaso el amigo no va a introducir de nuevo hasta en el pensamiento una relación vital con el otro al que se pensaba haber excluido del pensamiento puro? Fin, capítulo 7, la agonía del Eros de Byung-Chul Han.